porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. No hay murallas que no pueda derribar. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. No, no, no. No hay problemas que Él no pueda resolver. Porque bienvenidos a su programa que es más que un tema de salud. Para Dios. Este es su programa que es más que un tema de salud. El tema que vamos a hablar hoy es acerca de los ancianitos. No vamos a estar viendo acerca de su cuidado. Ya tenemos un programa donde hablamos de cómo cuidar a los ancianos. No, este es acerca de sus derechos. Este también es un tema de salud porque vamos a estar viendo cómo los ancianitos son agredidos física, emocional, verbal y hasta sexualmente. En cada estado hay una coordinación que se llama INAPAM y es el Instituto Nacional de las Personas Mayores. Usted puede acudir en cada municipio, hay coordinaciones, hay una a nivel estatal donde pueden, si usted sabe de que algunos ancianitos han sido abandonados o no los visita nadie, porque ahorita vamos a estar viendo todo lo que pasa acerca de ellos. Si no los visitan, si sabe que muy apenas le lleva a alguna persona, tiene que denunciar acerca de eso para que es un maltrato, que es un abuso de los ancianitos. Y vamos a estar viendo lo más triste que es de que muchos de ellos tienen recursos financieros que son robados por familiares para cuidarse y atenderse. ¿Pero qué es el INAPAM? Este es un organismo descentralizado. Actúa en cada estado a favor de los ancianos o de las personas adultas mayores. Tiene como objeto coordinar, promover, apoyar y vigilar, así como evaluar los programas que se hacen a favor del adulto mayor. En las unidades de salud, en la Secretaría de Salud, en algunos lugares hay forma de atender a los ancianos. Hay algunos clubes de adultos mayores. El ISSSTE tiene muy bien organizado también todo lo relativo a los adultos mayores, sin embargo, poca gente sabe de esto. Poca gente sabe que aún les pueden dar económicamente una aportación si son más de 70, si tienen más de 70 años. Poca gente sabe. Si lo saben, no se los dicen. Y si se los dicen, hay gente que le dice, yo lo voy a cobrar para que tú no vayas, y se lo quedan. Así como usted escucha, vamos a estar viendo tantas cosas que se les hacen a los ancianitos. Por lo tanto, estamos viendo este programa que sí viene siendo un tema de salud. Los servicios de salud de los ancianos reciben ciertas indicaciones de que se hagan, por ejemplo, clubes de tercera edad, unidades gerontológicas, es decir, unidades donde solo se atiendan adultos mayores. Tienen asesorías jurídicas, tienen promotores con códigos de ética y conducta, tienen un pronunciamiento sobre trabajar en un ambiente sano, aunque los ancianitos algunos trabajan, y hemos visto cómo esos ancianitos se ganan la vida aún empacando dentro de algunas supertiendas. Tienen que estar libre de violencia, hostigamiento y, créamelo o no, acoso sexual. Pero ¿cómo podemos garantizar los derechos de esta población vulnerable? Se ha dicho que cuando necesitamos vacunas, los adultos mayores necesitamos entrar en primer lugar junto con los niños. Pero muchas veces no hay quien los lleve a obtener esa vacuna contra la neumonía o contra la influenza. No hay quien los lleve, no hay quien los oriente. Y eso es lo que nosotros estamos tratando en este lugar. Si usted sabe de alguien, para que lo oriente o para que vaya a esas unidades para demandar y decir que está siendo objeto de malos tratos. Los ancianos tienen derecho a que se les imparta justicia. Fíjese usted, una familia muy conocida
de mi familia también, con un potencial económico inmenso, con muchos hijos a los cuales les dio a cada uno una empresa próspera. Algunos al día siguiente los vendieron, otros lo atendieron y los mal atendieron de tal manera que fracasaron. Y otras personas, otros de sus hijos, sí tuvieron un buen desempeño en esos negocios. Pero tenían algo hacendario y el Señor se le ocurrió decir que para evitar eso debería de donar sus bienes a alguien y entonces así algo iba a hacer. Haciendo las cosas mal, fuera de la ley, todo tiene una consecuencia mala para las personas. Tomar una mala decisión ante Dios, que eso no era algo agradable a Él, tiene consecuencias. Lo que hizo este hijo fue de que se quedó con todas las propiedades. Inmediatamente cambió todo a nombre de su esposa, ya no eran de él, ya eran de su esposa y de la familia de su esposa. Ahora los ancianitos viven de lo que poco les dan los demás, si pueden y si quieren, porque decirle a ese hijo, dame una mensualidad, imposible. Imposible. Le decía, te rento la casa si quieres donde estás, tienes que pagar una renta. ¿Pero de dónde? De lo que le dan como adulto mayor. Entonces, ¿qué comían? Llegaron a tener una condición bastante tremenda. Gracias al INAPAM y a otras personas, abogados, pudieron hacer que esa donación se puede revertir. No porque le hayan dado a usted algo, es para toda la vida, se puede revertir si hay maltrato hacia la persona que se lo dio. Se llama ingratitud y es un término legal. Mire, le puedo dar muchos ejemplos de abuso en ancianitos, pero iniciemos con uno que este señor le tuvo una embolia y tenía problema en la mano y problema en una pierna. El hijo de alguna manera le dijo, vente a la casa. Aquí te vamos a dar de comer y como quiera aquí comemos 2, comemos 3. Bueno, los primeros días la nuera, ¿verdad? Que le servía, aquí está su plato y poco a poco se fue cansando, al menos al término de 2, 3 meses. Le decía, ahí está la comida, si quiere comer, sírvase. Yo ya no puedo, estoy saliendo a dar clase en la escuela, yo ya no puedo, si quiere. Entonces eso ya empieza el hostigamiento verbal. Y así como muchos otros casos que hemos visto le están gritando. Algunos les avientan el plato. Un 13% de todos los ancianitos sufren maltrato. Y es bastante porcentaje, ¿sí? Lamentablemente muchos de ellos tienen hijos que no se hacen cargo de ellos. Hay quien tiene 10 hijos, los crió, y ahora uno solo de ellos no los puede atender. Y muchas veces de esos hijos dicen, pero usted no sabe lo que me hacía cuando yo estaba niño. Eso, necesitamos quitar esa raíz de amargura de nuestro corazón, perdonar y atender, porque vamos a ver más adelante lo que la Biblia nos dice acerca de atender a los ancianos. El llamado maltrato de personas mayores puede suceder a cualquiera, pero se da mucho más en aquellos lugares o en aquellas personas que no tienen mucho familiar. Y si tienen algunos familiares, hemos visto que si son pensionados, toman su tarjeta para que no te muevas tú. Yo voy a sacar el dinero para traértelo, no te mortifiques. Llegan no con el dinero, llegan con un poco de mandado. Ya compré, mira, aquí te tengo tu yogurcito, tu cerealito y mi dinerito en la bolsa. Ese es un tipo de abuso financiero. Otro es que los hacen firmar documentos, cartas poder, mientras ellos pueden todavía firmar. Heredero universal. A veces tienen una cama, a veces no tienen bienes, no tienen algo más. Sin embargo, hasta en eso son saqueados por familiares ingratos. Vamos a estar viendo, y sobre todo si tienen una discapacidad física o si tienen problemas mentales. Ahorita vamos a estar viendo más adelante. El abuso físico, lo hemos visto en algunos videos que pasan en la televisión, cómo algunos ancianitos quieren acercarse a comer y les dan bofetadas.
Hay algunas personas que los jalan del cabello. No necesita llegar, ni tiene idea de cuántas personas son abusadas, que son personas mayores. El abuso emocional quiere decir de que estoy cansado de atenderte, eres una carga, cómo no vino otras personas para atenderte, las amenazan, los humillan, y entonces esto hace que los ancianitos se sientan totalmente desprotegidos, los que deberían de sentirse bastante halagados por haber llegado a esa edad. El abuso sexual ocurre muchas veces en las personas que los cuidan, sobre todo si es una persona varón con mujer, que es muy frecuente. De alguna manera llegan a tener abusos sexuales. La negligencia es cuando, a pesar de que usted tiene que ponerle un pañal o una sábana abajo, no le pone nada. Aparte, cuando la tiene que bañar, no la baña, si quieres, pero hueles horrible y hueles esto y no los atienden. La negligencia, el hecho de no hacer nada es negligente, de no hacerle la comida o ponérsela como sea, si quieres comer. La gente a veces no tiene dientes, no puede masticar algo que usted le llevó, necesita hacer una comida acorde a la dentadura que en ese momento tenga el ancianito. Y no lo hacen pensando en eso, no le muelen la comida, se la dejan como sea, le dan a comer cosas que no pueden comer, como un bistec o un pedazo de carne, no pueden ellos a veces. Tienen que ser casi nuevamente papillas. Le pueden dar una comida completa con acelgas, con algún otro tipo de espinacas al vapor. Son suaves y los pueden comer, no tienen que ser comidas muy elaboradas. El abandono es cuando, a pesar de tener familia, no las ven. No los ven, los familiares los dejan. Sí, en el momento en que fallecen, inmediatamente van a ver qué dejó o qué me puedo llevar. Ha habido casos en los que está el féretro en un cuarto y las demás personas repartiéndose lo poco o mucho que las personas tenían y peleándose entre ellos. A mí me dijo que esto era mío, a mí me dijo también. Y una vez comentando a unas personas eso, dijo, es que a mí me dijo que me había dejado esta situación. Le dije, ¿qué crees? Que a mí también me había dicho que no te dejara nada. O sea, era una cosa nada más para contradecir, porque no hay nada escrito, no hay nada escrito. Los asuntos de dinero es muy difícil tratar con los ancianitos. Fíjese bien, después de que los papás de una persona fallecieron, él se tuvo que hacer cargo de los abuelos, imagínese, o sea, los abuelos vivían y los papás habían fallecido en un accidente. Entonces él insistió, el nieto, en que no te muevas, yo voy a pagar tus cosas, no te preocupes. Sin embargo, parte de lo que estaba haciendo de pagos, él se quedaba con el dinero, de tal manera que estaba abusando. Los viejitos le reclamaron porque llegaban las cartas ahí de estados de cuenta y ellos vieron que había sacado grandes cantidades de lo poco que tenía. Por decir algo, si tenía 20,000 pesos, sacaba 5. Entonces eran grandes cantidades para ellos, porque eso era lo que ellos tenían, recibían de una pensión muy económica que tenía el señor para su comida. El abuso financiero es cuando el dinero o no pagan las tarjetas de ellos y ya empiezan a tener problemas. Sí, los adultos mayores son muy frecuentemente abusados financieramente. ¿Y qué creen? Que hasta el fraude relacionado con los servicios de salud. Porque si le van a dar un medicamento especial que cuesta caro, entonces el médico le pone que en la receta van 3 cajas y le entregan 2. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Por qué podemos ver hasta en esa situación abuso contra los ancianitos? Porque no se dan cuenta. No se tome 2 al día, tómese 1 cuando se acuerde, para que le dure, pero no le está haciendo efecto. ¿Quiénes están siendo abusados? Mayormente están siendo abusados las mujeres más que los hombres. Sobre todo cuando tienen parientes cerca o cuando tienen problemas de memoria, discapacidades físicas, no se pueden mover de un lugar a otro,
pero hay muchas otras personas que les pueden ayudar a bañarse o a cambiarse. Ahorita vamos a estar viendo cómo podemos ayudarles en una institución donde pudieran ellos estar siendo atendidos. Fíjese bien, ¿cómo determinar si alguien está siendo abusado? Un señor estaba pagándole a que le atendieran a su mamá. La mamá empezó a ser retraída, no dormía bien, no quería comer. Y entonces una vez descubrió que a la persona que le estaba pagando para que la cuidara de día, él llegó sin avisar y oyó que le estaba diciendo, eres una sucia, no duras limpia, no sé qué hacer contigo, mira, y la empujaba. Afortunadamente ese hijo llegó y pudo decirle a la señora que inmediatamente saliera de esa casa, porque estaba, con razón la viejecita, estaba siendo abusada, ya no quería ni comer. Y vamos a ver ahorita, si usted tiene a una persona que le cuida a un ancianito, veamos esto que son síntomas de que está siendo abusado, aunque sea verbalmente. Usted puede notar que la persona tiene dificultades para dormir. Aparenta o tiene depresión o está confundida. No quiere comer. ¿Qué no quiere comer? No quiere, se siente mal. Le dicen, toma algo, no quiero. Por lo tanto, como tiene una mala alimentación, pierde peso sin razón aparente. Muestra señales de trauma y ¿sabe cómo? Se sientan meciéndose hacia adelante y hacia atrás. Muchos de ellos, ese es un síntoma de que están siendo golpeados y a veces no se notan esos golpes. Se vuelven retraídos, no quieren participar en reuniones ni cuando vienen familiares a visitarlos. De repente tiene algún moretón, se cayó, se pegó o le salió así y otro se ve desarreglado, con el pelo sin lavar, o sea, sucio, huele mal. Esa persona quiere decir que está siendo maltratado con negligencia para atenderlo. Otras veces, si está en cama, cada vez que un ancianito o un enfermo esté en cama, usted tiene que estarlo moviendo hacia un lado y hacia otro para evitar las úlceras de decúbito, es decir, las úlceras por estar acostado, que son unas llagas que salen por compresión. Si hay algo que está comprimiendo aquí constantemente, falta la circulación y entonces empieza a aparecer una mancha roja que se abre y se rompe y queda una llaga. Entonces hay que estarles curando, hay que estarles poniendo lo que el médico le dé, unas gasas especiales. Y estas personas, quiere decir que nunca las mueven, entonces necesitan estarlas volteando. Hay unos cojines que les llaman donas, donde ponen los señores, las personas, para que no tengan contacto las sentaderas con la cama, porque necesitan también un colchón especial, un colchón de agua. Hay unos colchones que eléctricamente se están moviendo solitos se están moviendo a la persona. Entonces todo eso, si tuviera posibilidades, consíganlo. Imagínense esas personas que no las quiere ver, sus familiares, ¿qué van a pensar en esos colchones? ¿Qué causa el abuso? Muchas veces el cansancio. Mire, vamos a estar viendo, si usted ha decidido atender a una persona mayor, piénselo 2 veces. Piénselo. Ahorita vamos a estar viendo por qué. Fíjese que una persona trató de cuidar a su hermana mayor. Eran varios hermanos y una de ellas dijo, no, yo la voy a cuidar a la mayor, que tenía Alzheimer. Es una de las enfermedades más difíciles de tratar, sobre todo en casa. No puede usted tratar un Alzheimer en casa porque el Alzheimer es progresivo. Y va a llegar un momento en que va a gritar desesperada la persona porque piensa que la está secuestrando o que ya la secuestró o que es usted una persona ajena totalmente. El Alzheimer tiene mucho trato en hospitales o en alguna institución. No puede usted atenderlo, al menos las primeras etapas sí, pero cuando ya está muy avanzado, no.
Entonces empezó a atenderla, esta persona. Y al principio, bueno, pues sí, dormía, pero la persona se movilizaba, se inquietaba mucho de noche. Y cuando se inquietaba mucho, pues ella tenía que permanecer despierta. Y quería agua, y quería otra cosa, y que tenía hambre, y quería que estuviera con ella despierta, o a veces se dormía prolongadamente y no sabía la persona que la estaba cuidando si me duermo ahorita y si despierta. Se levantaban de la cama. ¿Qué podemos hacer? Entonces ella se cansó. Y en un momento dado empezó a gritarle a su hermana, aquella que tanto quería cuidar. Quería cuidarla, pero resulta que estaba muy, muy cansada. Las personas que cuidan a una persona mayor pueden tener preocupaciones. Por ejemplo, estoy dejando mi trabajo por atenderla a ella. Estoy dejando esto porque ya no puedo hacer los pasteles que hacía para vender. Porque estoy cuidando a mi hermana, a mi mamá, a mi papá o a quien tenga ahí. Y entonces esto es mucho cuidado. Por ejemplo, vamos a ver. Si usted está pensando atender a un ancianito, piense todo esto que le voy a decir. ¿Tengo una buena relación con esta persona? ¿La persona es difícil? ¿Me van a ayudar otros miembros de la familia? ¿Estoy siendo presionado por otros miembros de la familia para que yo sea la que lo voy a atender? ¿Voy a tener tiempo para descansar y hacer mis cosas personales? Dada mi situación financiera, ¿tendré suficiente para mis necesidades? ¿Qué otras cosas hay? ¿Qué otras opciones hay para poder cuidar a esta persona que tanto amamos? ¿Qué vamos a hacer? Cuidar a una persona es muy difícil, sobre todo, como le estaba diciendo yo a usted, si él es Alzheimer o una demencia senil, porque se van a levantar en la noche, si tienen capacidad para caminar, se van a levantar, van a querer salirse de la casa, desconocen el lugar donde están, agreden o desconocen las personas que los cuidan, tienen una pérdida de memoria y entonces empiezan a gritar a medianoche. Entonces, y si es una persona bastante corpulenta, va a ser difícil que si se cae lo puedan levantar, o puede agredir a la persona que lo atiende si lleva un peso mucho mayor. Entonces, ¿quién lo puede ayudar? El atender a una persona mayor es un trabajo de conjunto. No se vaya usted a decir que usted sola puede, porque no va a poder. ¿Sabe usted por qué en los hospitales hay muchos turnos? Hay mañana, tarde, noche y fin de semana. ¿Sabe usted por qué existe eso? Porque humanamente es imposible que una sola persona pueda atender a todos ellos. No se puede. Por eso hay horario de trabajo. Si usted va a atender a una persona, va a decir, muy bien, entonces yo lo voy a atender durante toda la mañana hasta las 4 de la tarde. Para que entre otra persona a ayudar, porque si no, no se puede. Usted va a terminar enfermo. Eso es lo malo, de que cuando tenemos a una persona es un desgaste. Es una sola persona atender a un enfermo o un anciano, es un desgaste muy, muy serio. Hable con los familiares si es que los tiene, hable con las personas que pueden venir a ayudarle, porque no puede usted solo. No puede, necesita usted. En México no hay la cultura de la atención al anciano. Necesita usted, tiene después efectos de largo plazo de estarlo cuidando, pero también hay efectos de largo plazo de un abuso acerca de un ancianito. Así que la persona que la atiende a veces no los quiere dar de comer. Tenga mucho cuidado, acuda al INAPAM cuando tenga alguna queja, por favor, para que cuidemos a estos ancianitos. Mire, los ancianos deben ser valorados por su experiencia, dice Proverbios 20:29. Y Levítico 19 dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo lo voy a esperar a usted en otro programa que es más que un tema de salud, y Dios le bendiga. Espero que el programa de hoy haya sido de gran bendición y de ayuda para usted.
para que acuda oportunamente a sus servicios de salud o con su médico particular, con el médico que lo atiende. Y también que considere hacer una pequeña pero poderosa oración, donde vamos a recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. En estos programas he tratado de traerle a usted el experto que va a hablar de un tema que le va a ayudar a usted para que tome decisiones oportunas. ¿Y cómo vamos a acercarnos a Dios? Bueno, vamos a acercarnos diciéndole una pequeña pero poderosa oración. Esa oración es la diferencia entre la eternidad con Dios o sin Dios. Pero nosotros vamos a hacer de que tengamos esa oportunidad de estar con Dios siempre. Diciendo, Padre Celestial, en este momento te pido, perdona mis pecados, dame vida eterna. Dame, Señor, vida eterna contigo, no sin ti. Te pido, Jesucristo, que entres a mi corazón, lo limpies y vivas en él. Y desde hoy, Jesús, te llamo mi Señor y mi Salvador. Amén. Como usted vio, es una pequeña oración. Hágalo usted, no le dé pena con que esté. Llámenos a los teléfonos que están apareciendo en pantalla y escríbanos en el correo que también aparece ahí. Dios le bendiga.